anda y ve. Te veo nerviosa, anda y ve. Buenas tardes. Pero no. Buenas tardes, profesor. ¿Ya andaban con las de Pepe Pepe o qué? José, profe, por favor. Por eso. Esa cultura general. ¿Qué pasó, profe? Por eso, Pepe Pepe. Para los que ya somos viejos amigos, es Pepe Pepe. Ya lo busqué en Google y no es cierto. Yo todavía le hablo de usted a José, profe. Eso es todo. Y más en viernes por la tarde lluviosa, ¿verdad? Auxílienme, por favor, prendiendo sus camaritas y recuérdenme en qué nos habíamos quedado, porque si se vuelve a ir la luz y demás, quiero adelantar. Creo que lo anoté por ahí. Dijo que le recordáramos algo, creo. A ver, déjenme ver. A ver, por favor. Recuérdenme en qué nos habíamos quedado. Ayúdenme. Oiga, profe, estábamos haciendo la diferencia entre régimen, sistema. Nos quedamos, según yo, nos quedamos más o menos por ahí. Régimen, sistema, instituciones, todo eso, ¿no? Pero ¿hasta qué tema llegamos? Ya terminamos de analizar. Profesor, lo último que vimos fue el régimen pluralista y unitario, fue lo último. Ok, terminamos de ver entonces la tipología del régimen político o de los diversos regímenes políticos. ¿Se acuerdan? Que vimos que hay democráticos o pluritarios y autoritarios o unipersonales. ¿Sí se acuerdan? Profesor, Dígame. sí, estábamos viendo eso, pero bueno, a mí no me quedó muy clara cuál es la diferencia entre el sistema político y el régimen político. O sea, sí entiendo que no son lo mismo, pero no entiendo dónde radica bien la diferencia. Muy bien. Fíjense usted lo siguiente. Así me lo explico yo, mire. El régimen me lo explico. Imagínense que estamos montando un caballo, ¿no? Yo el régimen político me lo imagino como si fuesen las riendas del caballo. Y el sistema político sería el caballo completo. El régimen viene a ser un subsistema del sistema político que se encarga de estudiar la forma en que se distribuye el poder y el ejercicio del mismo dentro de ese sistema político. Por eso les decía que puede haber regímenes pluritarios o regímenes autoritarios. El régimen, al ser un subsistema, miren, vamos a imaginarlo así, a ver si con esto puede quedar mejor entendido. Mire, imagínense usted esto. Este círculo grande va a representar el sistema político. ¿Sale? Recuerden que hablamos de sistemas con su clausura operativa y son sistemas cerrados. Y el sistema, a su vez, tiene diversos subsistemas. Uno de ellos es el régimen político. ¿Recuerda usted que dijimos que el régimen político va a ser la representación
de la forma en la que se toman las decisiones para una sociedad determinada en un tiempo determinado. ¿Recuerda Mm, usted eso? sí, sí, eso sí. Y recuerda usted que dijimos que el régimen, a su vez, va a tener relación con otros subsistemas. Dentro de ellos dijimos que estos subsistemas pueden ser instituciones políticas, y estas instituciones políticas dijimos que pueden ser diversas. Dentro de ellas, como ejemplo en nuestro país, el Instituto Nacional Electoral. Otra Sí. institución podría ser, y dése cuenta usted que hago el esquema de tal modo que cada subsistema se toque y tengan una frontera definida, pero con interrelación. Otro ejemplo serían, de institución política, serían los partidos políticos. Entonces, entendamos que el régimen político sería la cara de este poder político de un sistema político determinado. Ok, profesor. Y ya me quedó un poco más claro. ¿Con esto le queda un poquito más claro? Sí, gracias. Entonces, el régimen, entendámoslo como la cara. Piense usted en Venezuela. ¿Sale? Ubicémonos en este país. Venezuela establece como forma de gobierno que es una república democrática. ¿Están de acuerdo? ¿O no saben? Bueno, su forma de gobierno se establece de ese modo. Pero yo les pregunto, ¿el régimen político venezolano les parece a ustedes que sea un régimen democrático, pluralista, o les parece más un régimen autoritario o unipersonal? Autoritario. Parece ser. Entonces, piensen ustedes, podemos tener sistemas políticos que son una estructura. Pero puede llegar el momento de que el régimen político no sea acorde al sistema político establecido. Y por lo tanto, al existir un choque entre ambos, entre el subsistema y el sistema, surge el choque entre los axiomas y los teoremas. ¿Sí queda claro? Entonces, pensemos los regímenes. Ejemplo, en nuestro país se habla mucho o se ha hablado durante estos 3 años de que parece ser que queremos entrar a un régimen autoritario. ¿Lo han notado? ¿O lo han escuchado? ¿Y Sí, se ha escuchado. qué opinión les merece eso? Viéndolo objetivamente. ¿Qué piensan? Que eso no, que no sería congruente con el sistema político, ¿no? Ya porque porque el sistema político es democrático y no sería congruente. Pero aún así, ¿nuestro régimen actual les parece a ustedes que no es democrático? ¿Qué piensan? Pues en mi punto de vista, no, bueno, yo pienso que sí es democrático, ¿no? Ya que casi todos ya se quiere someter a consultas y quiere propiciar a que participe la ciudadanía casi en todo. Dije, entonces, creo que no.
Bueno, ese sería nada más una cara de la democracia. Una democracia meramente, llamémosle participativa, operativa o formal. Pero Sin embargo, también dichas hay consultas no han sido del todo apegadas a la ley, entonces tiene tintes de autoritarismo, ¿no? Entonces, pa- para lograr objetivos que están fuera de objetivos, o más bien de métodos autoritarios, está utilizando métodos autoritarios. No hay una suerte de incongruencia como... Pero veámoslo de este modo. O sea, siempre hay tendencia al autoritarismo, ¿no? En los diversos regímenes. En Alemania, en Francia, en todos lados. Pero veámoslo desde la ciencia política, que es nuestra materia. Les pregunto, ¿a partir de este régimen se prohibieron elecciones libres? ¿Se eliminó a nuestro árbitro de las elecciones? ¿Se han quitado autonomía a los factores reales de control político y jurídico? Entonces tendríamos que analizarlo, ¿no? Porque si vemos otros ejemplos de regímenes autoritarios, pues lo primero que notamos es eso, ¿no? Se prohíben la expresión de las ideas, se prohíbe el régimen partidista, bueno, multipartidista, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no quiere decir que no nos debemos de preocupar ante los vestigios autoritarios, como dice Alejandro. Nos debe de preocupar mucho. No. Tenemos instituciones, podemos llamarlas fuertes, habrá que ver, pero de que está ahí ese fantasmita rodando puede ser. Pero bueno, pensemos, a mediados de este año se tuvieron elecciones intermedias donde hubo una reconfiguración de diversos factores de poder, de diversas gobernaturas, donde todavía existe, vamos a llamarlo así, una sociedad dividida políticamente hablando, pero pues que está en el ejercicio democrático. Pensemos nuestra ciudad se dividió, ¿no? De un lado, sigue siendo gobernada por Morena y de otro lado por diversos partidos. Esto me atrevo yo a afirmar que no pasaría en un régimen autoritario. ¿Ustedes qué piensan? Difícilmente, ¿no? ¿Me pones un ejemplo tú en el chat, Alejandro, referente a los regímenes autoritarios? Y justo después de que lo escribí, usted mencionó la libertad de expresión y recordé que una frase de Idi Amin Dada era: te garantizo la libertad de expresión, no la libertad después de tu expresión. bueno, estás hablando de prácticamente un genocida, ¿no? Sí, uno de los peores. Estamos hablando de una cosa terrible, sí, precisamente que después se habla de ello los tribunales de Uganda por la Corte Penal Internacional. Al respecto hay una serie. Una película, El último rey de Escocia, vean. Ok, pero esa ya no me acuerdo bien de qué va. Recuerdo que se trata de la vida de este sátrapa, pero en Netflix hay una serie, se me va ahora el nombre, que habla precisamente de los tribunales, bueno, de la Corte Penal Internacional, y habla de este genocidio, de cómo llegaron a quitar a Idi, y los que llegaron cometieron después otro genocidio, que también fueron juzgados por la Corte Penal Internacional. Muy,
muy interesante la historia de estas comunidades, de estos países, y posteriormente ellos no quedaron conformes con nada de esto de la Corte Penal Internacional e incluso crearon su propio Tribunal de los Derechos Humanos Africanos. El sistema de derechos humanos africano es el más reciente. Muy interesante todo ese tema. Pero bueno, todas estas cuestiones nos permiten ir describiendo o analizando que una cosa es el régimen es cómo llevamos a cabo las cosas, y otra es el sistema político. Muy bien. Dígame, Esmeralda. Profe, entonces en este sentido, el sistema político, ya lo había mencionado creo usted, es el axioma y el régimen político es el teorema, ¿verdad? Exactamente. O sea, Bueno, un ejemplo también de esto podría ser lo que pasa en Corea del Norte, ¿no? Que tienen una república popular democrática, pero su régimen político es totalmente autoritario. es otro claro ejemplo. Exacto. Serían como que los elementos para irlos analizando. Piensen ustedes, les decía yo, en nuestro país, 1900, finales de los 1800, principios de los 1900, con el régimen de Porfirio Díaz. El régimen de Porfirio Díaz, bueno, a mí me parece que fue un régimen muy autoritario. ¿A ustedes? Pero el sistema político, la forma de gobierno, nos decía que vivíamos en una república como forma de gobierno. Bueno, como forma de organización política. Y que esta era una república democrática. Incluso decía, pues aquí sí se hacen elecciones, casualmente siempre gano yo. Incluso hasta hay partidos políticos. Y ocurría que teníamos una democracia de papel con un autoritario en el gobierno. Entonces, ahí el régimen era autoritario. ¿Queda claro? Aquí sin hablar, porque ya ven que luego se ponen los debates, ¿no? Que si fue bueno, que si fue mal presidente, que si estuvo bien A o estuvo bien B con Porfirio Díaz. Ya, ya, ya eso se tendría que analizar con diversos lentes. Porque ya ven que dicen que Porfirio Díaz, dicen, bueno, sí fue un dictador, pero por lo menos había progreso en el país. Y no sé si ustedes han tenido oportunidad en todas estas cuestiones, siempre que analizamos regímenes pasados, a veces te responden estas cosas, ¿no? Y a mí me lo han platicado, pues, por ejemplo, mi padre, que le tocó vivir la época del Negro Durazo y la matanza de Tlatelolco y todo ello, te dicen, sí, eran malos, pero había paz en la calle, uno podía salir a caminar. Me lo han platicado amigos, colegas españoles con relación a Franco, por ejemplo, o en Argentina con Menem, en Chile con Pinochet, y así de repente te dan estas respuestas. Por eso digo, a veces es muy difícil opinar de cuestiones de esa manera. Por eso, Y con dime. Franco es un caso muy especial porque la dictadura de Franco no fue abolida. Franco falleció en el poder y después de eso hubo como una reforma, pero nunca hubo un movimiento que lo derrocara. Entonces siguió vivo el espíritu de la dictadura en toda la generación que estaba en pro y siguió ahí, no fue desmantelada, no fueron apartados del poder. Pues fíjate, más o menos pasa algo así con el PRI. Nosotros tuvimos régimen autoritario con este partido y no ha sido desmantelado, ¿no? Hoy en día no han escuchado ustedes este mismo argumento que yo les doy. Bueno, sí, con el PRI estábamos mal, pero el PRI robaba, pero dejaba que robaran los otros. ¿No han escuchado eso? ¿A ti, Abimael, nunca lo has escuchado? Nunca.
No que yo recuerde. ¿No? Pues tan es así que hubo una alternancia de 12 años y luego regresó el PRI nuevamente, ¿no? Entonces, chequen ustedes todas estas cuestiones. Muy bien. Pasemos al siguiente elemento. Hablemos ya del sistema político. Pero les decía que me voy a enfocar a estudiar el sistema político desde el siglo XX, sin llegar a los sistemas monárquicos absolutos y todo ello, porque bueno, pues ya no están vigentes en ninguna parte del mundo. Entonces, hablemos de estos sistemas políticos vigentes durante el siglo XX y obviamente el siglo XXI, y vamos a decir que se pueden agrupar en tres grandes rubros. Entonces, piensen ustedes lo siguiente. Tenemos a estos sistemas de los siglos XX y XXI y los vamos a poder agrupar en tres apartados. El primero es el sistema democrático liberal. Ya hablaremos de este sistema y también tendremos que tocar al terrible neoliberalismo. Ahí es donde entra. Después tenemos el sistema socialista y por último a los sistemas autoritarios en sus diversas vertientes. ¿Cuáles son las vertientes de los sistemas autoritarios? Bueno, esto lo vamos a explicar con calma, ¿verdad? Pero de una vez tengan el esquema completo. Los sistemas autoritarios se pueden dividir en dos grandes sistemas. El fascismo y el nacionalsocialismo. ¿Ya terminaron de copiar el cuadro? Muy bien. Entonces, pensemos lo siguiente. De estos tres sistemas que acabamos de estudiar, el más antiguo es el sistema, bueno, que acabo de enumerar. El más antiguo es el sistema democrático liberal.
Por lo tanto, vamos a iniciar el estudio del mismo, sus características para entender. Aunado a que este sistema, pues, por lo menos es el que aparece que tenemos en nuestro sistema político mexicano. ¿Estamos? Hay que analizarlo. Les adelanto desde este momento una pregunta para su examen, de su tercer examen, seguramente será: ¿cuáles son las características del sistema político mexicano? Y ustedes me tendrán que decir, ¿es democrático, es autoritario, es socialista? No sé. ¿Lo puede repetir otra vez, por favor? Claro, claro, Jorge. ¿Cuáles son las características del sistema político mexicano? Esa es pregunta obligada y será para su tercer parcial, no para el segundo. ¿Y cuál era la respuesta, profe? Pues eso es lo que vamos a ir trabajando. Toda la tercera unidad nos vamos a dedicar a estudiar ya el sistema político mexicano. Se dan cuenta que nuestro temario está estructurado de lo general a lo particular, ¿no? Primero vimos cuáles son los tipos de sistemas. Ahora estamos viendo qué es el sistema político y los tipos de sistema político para poder caer, bueno, mejor dicho, para poder concretizarlo en cuál es el sistema político mexicano. Entonces, esa pregunta, la respuesta, pues, vamos a llevarnos un rato para tenerla. ¿Estamos? Y recuerden que siempre ese tipo de preguntas, siempre hay que estudiarlas desde un contexto histórico determinado. Ejemplo, ¿cuáles son las características del sistema político mexicano actual? Porque también podría preguntar cuáles son las características del sistema político mexicano en 1857. ¿Están de acuerdo? No estoy de acuerdo, pero bueno, usted es el profe. ¿Cómo que no estás de acuerdo? ¿En Que qué? no quiero. Sí, ¿Cómo? no quiero que me pregunte eso, pero pues ya que usted es el No, que no, pone. no. A lo que yo voy es que siempre que hablemos del sistema político, debemos de enfocarlo. O sea, cuando les hagan esa pregunta, ustedes tienen que decir, pero del sistema político mexicano actual, contemporáneo, vigente, o de cuál. Porque si no, la pregunta pues queda imprecisa. ¿Concuerdan? Sí, porque todo sistema pertenece a un tiempo determinado. Exactamente, a un tiempo, a una sociedad determinada y a un espacio geográfico determinado. Ejemplo, lo que pasó en Uganda en los 90s, pues no podemos compararlo con lo que pasa hoy. Y así por el estilo. Lo que hemos vivido nosotros hace 80 años, tal vez no lo podemos comparar con lo que ha pasado hoy. Muy bien. Ahora bien, este sistema democrático liberal tuvo sus orígenes a partir de distintos procesos que iniciaron, históricamente hablando, en los siglos XVII y XVIII. Ustedes saben que en estos siglos se establece un movimiento, vamos a llamarlo revolucionario, libertador, en diversos países, dentro de ellos Francia, Inglaterra, propio Estados Unidos, en contra del régimen antiguo, representado por las monarquías absolutas. Estos movimientos estuvieron bajo el liderazgo de la burguesía. Aquí entendido a la burguesía ya como este elemento con poder económico, como esta clase social dueña de los medios de producción, y fue, les decía yo, liderada por la clase burguesa
y apoyada o estableciendo su ideología en las doctrinas liberales. De ahí que empieza este nombre. Democrático liberal, se habla de una participación de toda la comunidad con una postura liberal, principalmente respecto de el mercado. En la actualidad, este es el sistema político adoptado por los países capitalistas. ¿Queda claro? ¿Hay excepciones? Pues parece que sí. Tendríamos que estudiarlo. Ejemplo, China. La República Popular China. A mí me parece que actualmente es un sistema político capitalista. ¿Ustedes qué opinan? Y no obstante, hay que analizar si tienen un sistema democrático liberal. ¿Sí me explicó? La generalidad es que este es un sistema que adoptan los países con una política económica capitalista. Veamos otra referencia somera como introducción. El sistema socialista, que analizaremos también más adelante, pues es un fenómeno, vamos a decir, relativamente reciente. Acaba de cumplir un siglo. Surge con la Revolución Soviética de 1917. Se basa en una ideología marxista-leninista. Como ustedes saben, tuvo éxito después de la Segunda Guerra Mundial y empezó a desmoronarse a partir de los años 90, de mediados de los años 90. Actualmente, pues, existen países que siguen manejando este tipo de sistema, aunque sea en el papel. Por ejemplo, Cuba o la República Popular China. ¿Quedó claro? Y el sistema autoritario, vamos a estudiarlo desde dos enfoques. En un primer lugar, tenemos la dictadura primaria, que puede ser, o dictadura temprana, que se puede ver esbozada en algunos regímenes, principalmente militares, y podemos llegar al extremo que es el totalitarismo, que es la expresión más radical de un sistema autoritario. ¿Lo podría repetir, por favor, profesor? Es que mi internet. Sí, sí, sí. Te decía que el sistema autoritario lo podemos dividir en dos graduaciones. La primera es una dictadura temprana. La dictadura temprana es común en estos regímenes militares, muy frecuentes en América Latina y en los países de tercer mundo, pues de los años de 1950 a la fecha. Pero existe una graduación intensa, radical, que es el totalitarismo. Y el totalitarismo, por fortuna, se han tenido pocos ejemplos del mismo. Muy bien. Gracias. De nada. Entonces,
Esta parte de nuestro programa, de nuestro plan de estudios, nos obliga a estudiar o a plantearnos los siguientes objetivos. En primer lugar, que entiendan ustedes la tipología de los distintos sistemas políticos. Entonces vayan pensando que estas pueden ser preguntas para su examen, ¿verdad? ¿Cuáles son los tipos de sistemas políticos que se tienen? Después, el siguiente objetivo es analizar las características o los aspectos característicos de cada uno de estos sistemas, que es lo que haremos a continuación. Y posteriormente establecer los parámetros políticos ideológicos de cada uno de estos sistemas. ¿Para qué? Para poderlos entender desde su completud. Por ello, la teoría funcionalista del sistema político nos indica, cuando hablamos de teorías funcionalistas, entiéndanlo como una teoría que va a analizar la estructura en su función, en cómo actúa, para qué sirve, qué hace. Y por lo tanto, esta teoría funcionalista nos va a indicar que todo sistema político está constituido por estructuras políticas. Y por lo tanto, hay que entender que la estructura política necesita un soporte jurídico que no puede ser desdeñado en el análisis político. De ahí que en nuestra Facultad de Derecho estudiemos esta materia. No puede quedar sin soporte jurídico una estructura política. Por lo tanto, hay que entender que tanto la estructura política como la estructura jurídica están interrelacionadas. Son interdependientes y persiguen como finalidad la dominación o dirección de una colectividad. ¿Qué buscan, perdón? Que persiguen o que tienen como fin la dominación o dirección de una colectividad. Dependiendo la finalidad, pues será el tipo de régimen. Si quiere dominar a una colectividad, hablaremos de regímenes autoritarios. Si quieren nada más ser el director de esta colectividad para que la misma cumpla con sus expectativas, tendremos ahí sistemas pluralistas o democráticos. ¿Quedó claro? Y aquí, nuevamente, pensemos lo siguiente. Estamos viviendo, por lo menos estos 15 días, o no sé qué piensen ustedes, que se han emitido resoluciones por nuestro máximo tribunal jurisdiccional, la Suprema Corte de Justicia, que son muy interesantes de analizar. Son resoluciones que creo yo vamos a seguir. Creo que se le fue su internet. ¿Me oyen? Sí, No ya muy se- bien, profesor. Bueno, ya. Nos quedamos en los últimos 15 días. Ya de ahí ya no. Les comentaba, perdón, ¿ahora ya se me oye? Ya. Es que les digo que aquí está cayendo un bendito diluvio que no sé qué desmadre hay. Pero miren, estos 15 días, quiero saber su opinión. A mí me parece que se han emitido sentencias por parte de la Suprema Corte de Justicia muy importantes. Tenemos
la relativa a la interrupción legal del aborto, que se hizo mediante una acción de inconstitucionalidad. Tenemos la de objeción de conciencia, que también fue mediante acción de inconstitucionalidad. Y apenas esta semana se emitió una contradicción de tesis para potencializar el control ex oficio de la constitucionalidad por parte del Poder Judicial Federal. Estas tres sentencias a mí me parece que se van a convertir en una lupa potencializadora de los derechos humanos. Y son resoluciones que tendremos que estar analizando concienzudamente. Pero a mí me parece que esto que estamos viviendo son resoluciones que seguiremos estudiando varios años y están por lo menos estableciendo un periodo de transición entre cómo se resolvió hace un poco y cómo resolveremos de aquí a mañana. Les pregunto, ¿ustedes creen que este tipo de resoluciones se pueden expedir o dictar en sistemas o regímenes autoritarios? No, profesor, no creo. Yo creo que ¿Qué, Diego? sentencias que yo creo que este tipo de sentencias o de resoluciones son debido a, en parte, o bueno, en su mayoría, a la presión social respecto a... Espérame, que se me perdón. ¿Ya me escucha? ¿Yo sí lo escucho? Que yo creo que tiene que ver mucho la presión social que se han realizado sobre este tipo de acciones inconstitucionales y en un régimen autoritario jamás se podría, o bueno, no, al menos, por ejemplo, no permitirían el tipo de marchas que hay ahorita, por ejemplo, la lucha que tienen ahorita las mujeres, el tipo de marchas que hacen, que han logrado, bueno, finalmente, al menos lo del aborto, en un régimen autoritario, yo creo que las hubieran parado, pero desde el principio, yo creo. O sea, no estoy diciendo que está bien o que está mal, estoy diciendo que yo creo que en un régimen autoritario, para no meterme en bronca, No, claro. no les hubieran permitido. A lo que yo voy es precisamente eso. Recuerdan que les comenté, es que yo escucho que dicen, nos vamos a convertir en una dictadura. ¿Ustedes han escuchado eso? Sí, y realmente son opiniones bueno, empiezan a hablar sobre el socialismo, etc., cuando realmente se nota que no tienen ni una pizca de conocimiento sobre el socialismo real. Me parece muy curioso eso, y la gente que se molesta con esto del lenguaje inclusivo, no sé si lo he escuchado, profesor. Un sector de la población de habla hispana busca no abolir, sino incluir dentro de lo aceptable pronombres neutros. Y mucha gente se queja, y es que así no se habla, y tienen que respetar el lenguaje, y no sé qué. Y ninguno de ellos es lingüista. Porque la mayoría, en gran parte, la academia de lingüistas, bueno, la comunidad lingüística de habla hispana se ha pronunciado a favor, porque son cambios que no, la lengua no es un cuadrado, no, la lengua no es una ley. La lengua evoluciona, es claro. Claro. Bueno, pero si somos puristas, todos hablamos mal. Claro, por supuesto. Y la gente que ocupa estos argumentos. Exacto, son argumentos, bueno, pero yo estaba en el sistema político, porque se escucha mucho eso. Pero si somos objetivos, y yo no estoy a favor de lo que ocurre hoy en día, estoy muy en contra de muchas cosas que pasan hoy. Pero tenemos que tomar en cuenta que somos una democracia incipiente, por eso debemos de cuidarla. Estas tres resoluciones, aunado al proceso electoral que tuvimos a mediados de año, que parece que fue muy interesante, son fenómenos que tenemos que estudiar y que estamos viviendo. Reitero, yo creo que estamos en un periodo de transición.
donde nuestra democracia se puede fortalecer o puede tener un traspié. Nos falta muchísimo, ¿eh? No piensen que estoy diciendo que estamos bien. Lo único que estoy diciendo es que estas sentencias son muy interesantes. Estamos Sí, de sobre acuerdo. todo, profesor, la última, la pregunta que hacía era, ¿se podría dar en un sistema autoritario? Pues para empezar, el control de la constitucionalidad no tendría cabida en un régimen autoritario porque sería darle armas a no poder actuar a aquel que detenta este poder autoritario. Exacto. Muy importante estas resoluciones. No recuerdo si les compartí la sentencia al chat, sino en este momento se las envío para que ustedes la vayan analizando, porque esto del control de convencionalidad va a ser fundamental como característica de nuestro sistema. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues se me ha terminado el tiempo. Les agradezco infinitamente la espera. Una disculpa por las fallas técnicas. Y nos vemos por acá el próximo lunes. Muchísimas Oiga, gracias profesor. a todos y a todas. Dime, Diego, dime. ¿Usted tenía tarea? ¿Sí vio la película? No he tenido Hoy- oportunidad. Hoy vine yo preparado, la neta, para hablar sobre la película y me sale con sistemas políticos. No, profesor, así. Se me, La olvi- neta, así no son las cosas, profe. se me Yo vine a ver se me olvidó que hoy teníamos lo de la película. la de Pollitos en Fuga, profe. No, pero digo, se me olvidó que era hoy. Con razón, Alejandro me está enseñando y enseña el libro. Ay, se me fue la onda con todos estos problemas de mi diluvio, pero el lunes lo platicamos. El lunes lo platicamos, ¿sale? Sí, Sí, yo traía una referencia sobre las vacas vaqueras y Pollitos en Fuga que combinaban chido con la película, profe, y me sale con sistemas. Nah. Wallace y Gromit. El lunes entonces me las platicas. Bueno, muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Bonito fin de semana.